para celebrar, somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza, denunciar, debatir. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí Escuchar y conversar con las guardias. México y Bolivia, presente. Puerto Rico libre, presente. Corazón, mi corazón. ¿Cómo están, amigas y amigos? Estamos iniciando este nuevo episodio del podcast de las Warmis Bolivia desde el estudio de ATV Radio para todo el país y también más allá de nuestras fronteras. ¿Cómo estás, Warmi Mao? Qué gusto que estemos acá nuevamente con una nueva agenda. Así es, querida Warmi Claudia, bienvenida también al programa. E inmediatamente un saludo muy grande, un abrazo grande también a todas nuestras emisoras, quienes se conectan simultáneamente a través de las plataformas digitales en distintos horarios, nos van a estar sintonizando. Bueno, y empezamos agradeciendo siempre los emprendimientos que respaldan este proyecto, este ecosistema de las Warmis que se difunde por varios medios. Y pues en ese caso iniciamos agradeciendo a la Fundación Estrategia 360. Es un emprendimiento de profesionales que realiza estudios de diferentes realidades en Bolivia, en Latinoamérica, encuestas, hacen Big Data y aplicando otras herramientas para esclarecer lo que va sucediendo en cada territorio. Fundación Estrategia 360 se encuentra en el Facebook, donde pueden ver algunos de sus trabajos, y su lema es Construyendo el futuro en el presente. También debemos saludar otros emprendimientos como son las artesanías Illari Ardeco, que viene de la mano de la hermana Warmi Jan Sofía. La pueden contactar al siguiente WhatsApp 610-13-990, 610-13-990. Es joyería, billutería en material orgánico y también en natural. Ahí tenemos las semillas de azaí, las semillas de los guairurus, que también lo utiliza muy bien la Warmi Jan Sofía. Se está preparando todo para esas fechas ya de fin de año, en las cuales se celebran algunas actividades de intercambio de regalos por algunas fechas, y también a todas las hermanas que tienen joyas en casa pueden llevarlos donde la Warmi Jan Sofía para que les pueda dar su arreglo, y bueno, para que la pueden contactar. Reiteramos el número 610-13-990. También la pueden encontrar en el Centro Comercial Moderna, a unos pasos de la Plaza Murillo. Y en todas las redes sociales. Están en TikTok, en Instagram, en Facebook, y allí pueden mandar también sus propios diseños. Y ellas con mucha creatividad lo convierten en joyas personalizadas. Pero también agradecemos el respaldo de la organización Alianza por la Solidaridad Andina, que trabaja hace muchos años en Bolivia realizando diferentes campañas, actividades, trabajos de incidencia. En este caso, pues estamos con los mensajes comunicacionales de derechos humanos y derechos ambientales para concientizar sobre la necesidad de la justicia climática en nuestro país. Destacamos bastante el trabajo que vienen realizando, especialmente con esos mensajes que los ha realizado en base a las lenguas originarias de los pueblos indígenas de nuestro país. Destacamos bastante este tema para que la población pueda tener mayor conocimiento acerca de estos derechos que socializa a través de esos mensajes. Bien, de esta manera entonces vámonos al comentario de la semana. En Warmis, comentario de la semana. Esta semana marca un cambio en nuestro país porque pues está ya iniciando la gestión del nuevo presidente Rodrigo Paz y su vicepresidente Edman Lara, aparte de todas las autoridades de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Pues esto es importante porque pues se ha terminado un largo periodo de la hegemonía que tuvo el movimiento al socialismo durante 20 años en nuestro país y que ahora pues pasa el mando a esta nueva
propuesta, un nuevo proyecto de centro derecha, como se ha autodefinido el propio presidente constitucional Rodrigo Paz. En este sentido, tiene un gran desafío en poder poner solución a la crisis económica, que es uno de los factores más importantes que está afectando la vida de muchas familias bolivianas. Para este fin de año ya se tiene previsto un crecimiento económico que más bien se ha denominado como un decrecimiento, el menos 0,5%, ¿no? Entonces, esto va contra todas las proyecciones que habían de que podía ser un poco más alto. Así que la proyección es bastante negativa. Hemos estado viviendo un tiempo de inflación muy alta, precios subiendo constantemente, la fluctuación del dólar, que es otro tema relevante que no solamente afecta al dólar, sino que afecta a todas las monedas con las que mucha gente trabaja en el comercio, en el transporte. Por ejemplo, cuando se mueve el dólar, se mueve el real, se mueven los soles, todos los pesos de la región se alteran, y eso también afecta cómo se van desarrollando los diferentes emprendimientos y las empresas en nuestro país. Y por último, la crisis de los combustibles, que es el otro gran tema que va a tener que enfrentar el nuevo gobierno, y en la medida de lo posible rápido, porque esto ya ha generado muchas consecuencias en la economía a nivel de todos los sectores que se mueven a raíz de los combustibles. Por eso es que, ya el presidente ha gestionado un primer préstamo de la CAF, que siempre ha estado apoyando a Bolivia en muchos momentos, y ahora ha comprometido 3,1 mil millones de dólares, ¿no? Eso significa un monto bastante elevado que ya empezaría un endeudamiento también de nuestro país. Así que una agenda muy abultada que empieza con esta nueva gestión de gobierno, pero que mucha gente, y especialmente los sectores más empobrecidos, esperan que hayan soluciones inmediatas y prontas en el tema económico principalmente. Exactamente. También debemos hablar de la Ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿no? La misma fue promulgada el año 2013. Uno de los aspectos que queremos tomar en cuenta es que se puedan garantizar todos estos derechos hacia las mujeres y evitar las violencias en distintos escenarios. Asimismo, hay un tema pendiente en las asambleas, porque al querer realizar alguna mejora, algún cambio de artículo, pueda de alguna manera no desaparecerla. Y si hay que mejorarla, pero tiene que ser garantizada hacia las mujeres y hacia los sectores más vulnerables. Recordemos que nuestro país marca un hito también en esta gestión, podemos decirlo, porque el 52% de la Asamblea Legislativa está ocupada por mujeres, así que estaremos escuchando voces, propuestas en base también a lo que significa esta ley que garantiza evitar la violencia hacia las mujeres. Así, de esta forma, entonces, con estos comentarios, porque son temas pendientes y urgentes, vamos a empezar nuestro episodio del podcast de las Warmis Bolivia. Cuando la tierra se seca, cuando el agua desaparece, las mujeres somos las más afectadas. La violencia no solo llega con golpes, también llega con incendios que destruyen bosques, con sequías que nos quitan el agua limpia, con contaminación que enferma a nuestras familias. Y todo esto se suma a la violencia machista. Gobiernos, empresas, bancos, agroindustriales y todas las personas deben asumir su responsabilidad hoy con el futuro de todas y todos. Rompamos el silencio, rompamos con todas las formas de violencia.
Respetar la tierra es cuidar la vida. Justicia climática significa que las niñas y niños, las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas no sigamos pagando las consecuencias del daño ambiental. ¿Y tú también cuidas hoy el futuro de todas y todos? Action Aid Bolivia y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Cooperación Extremeña AECSID. Es el momento para un café con marraqueta. Y en nuestro sector de Café con Marraqueta, aquí en el podcast de las Warmis Bolivia, estamos con una gran duda. Queremos saber cuál es el secreto de los cuentacuentos, cómo es que atraen la atención de tanta gente, de niños mayores. Y bueno, es una locura cuando empiezan a contarnos sus historias. Para saber mucho más de esta magia de los cuentacuentos, estamos con Martín Céspedes. Él viene desde la cueva de los cuentacuentos. Martín, gracias por venir aquí al espacio de las Warmis Bolivia. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. De verdad estoy agradecido y qué lindo estar en este sector del café con marraqueta, se llama. Sí. ¿Dónde está mi café y mi marraqueta? Eso saliendo le vamos a dar. Bueno, Tincho, como le conocemos en todas partes, aquí en La Paz especialmente, pues sabemos que es un gran gestor cultural, pero también un creador de estos espacios que tienen mucha acogida de muchos sectores diferentes. Contanos, Martín, cómo ha sido esta idea de crear la cueva, primero, ¿no? Que pues ahí es donde se hacen las obras, los talleres, reúnes a mucha gente y cómo ha ido avanzando esta idea, esta propuesta. Bueno, yo creo que todos los que trabajamos en el ámbito de las artes escénicas tenemos un sueño, que es el de contar con un espacio propio o relativamente independiente, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede cuando uno empieza? Pues siempre se ensaya en la casa, así que cada vez hay que estar arrinconando la sala o el garaje o no sé qué espacio y ahí ensayar. Entonces, desde siempre hemos tenido esa inquietud, ¿no? Y les hablo que hace 30 años ya que estamos empezando con grupos, con talleres, siempre buscábamos un espacio propio, ¿no? Como grupo y personalmente. Entonces ahí se fueron dando algunos espacios culturales. Yo me acuerdo del taller cultural de Derecho, ¿no? Ahí en la UNSA, hace 30 años, ¿no? A propósito, ahora se está festejando a Pepetu Saramayo, que es un director de teatro, que es nuestro primer maestro. ¿De los cirujas? No, Pepetu Saramayo es de Café con Malicia, se llama, ¿no? Sí, sí. Y ya tiene más de 50 años de trayectoria. Entonces, justo, ¿no? Igual, buscando el espacio, después Teatro de la Carmela, después se convirtió en el Almatroste, así que todo se va ligando, ¿no? Todo se va ligando. Luego buscábamos otros espacios y así hasta que se dio el 2000. Yo soy malísimo para las fechas, por eso no celebro ningún cumpleaños, ningún aniversario de nada. No tenemos ni registro de nada, porque el tiempo no existe. Creo que el 2007, 2008 empieza a surgir la Cueva de Cuentacuentos como una sala de ensayo, ¿no? Como una sala de encuentro, ensayo. Y después de a poquito hemos dicho, ¿y por qué no abrimos al público una vez al mes? Entonces ya había una función al mes. Y después ya creo que un poquito más, luego más abriremos para talleres, y como se encuentra en Miraflores, que es un lugar relativamente ya de fácil acceso. O sea, aquí. Ya, entonces, ya, ¿no? Entonces ahora ya estamos con actividad como permanente, ¿no? Con talleres, con espectáculos, brindamos para sala de ensayos, ¿no? Para reuniones, para conversatorios, ¿no? Entonces ya tiene ahí su vida propia, ¿no? Entonces de eso, como que se trata de eso, ¿no? Y también es como un lugar de recibir gente de afuera. Nos ha servido mucho como un lugar de enlace, ¿no? De crear redes subterráneas, esas redes que no son tan institucionales, que no son nada institucionales, de hecho, y que nos permite recibir gente de afuera o del interior, amigas, amigos, y cuando uno viaja, pues sabe que también cuenta con un techito, con un rinconcito, ¿no? Entonces esas redes de reciprocidad que han sido muy valiosas, que son muy valiosas, nos ha permitido hacer ese tejido, ¿no? Que creo que que funciona, ¿no? Y sin estatutos, sin presidencia, sin directiva, sin nada, sin directores, sin nada.
y pasar contacto de contacto, y creo que esa es una linda forma de trabajar, ¿no? Nos ha funcionado todos estos años, vamos a hacer 20 años, 20, no sé cuántos años, así que... Yo perdí la cuenta, tantos Sí. años. Pero algo que destaco, y una experiencia muy personal, que llevé a mis pequeños una vez a la cueva, podemos decirlo, a la cueva de los cuentacuentos. Pasaron una sesión y hay una actividad, y hay algo muy interesante, ¿no? La interacción que tienen con los más pequeños de la casa, el tema de escuchar relatos. Y mis pequeños, lo que más acuerdan, se nos hicieron cerrar los ojos y nos imaginamos. Pienso que ahí está, ¿no? Y poder enganchar a los más pequeños de la casa, poder insertar a las historias, poder tener una imaginación que pueda. Y creo que esa es la respuesta a lo Sí. que tú presentabas, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Si es que hay algún secreto de contar cuentos, es lograr esa conexión, ¿no? Esa conexión con el público es la clave, Así es. ¿no? Que no siempre se puede lograr, porque es bien difícil. O sea, el tema de los cuentacuentos es primo hermano del teatro, de la danza, qué sé yo, pero es diferente, porque en el teatro convencional, en la danza, como que hay esa cuarta pared, ¿no? Cuarta pared se llama a esta división imaginaria entre el escenario y el público, ¿no? Entonces, cuando uno hace teatro, uno hace danza, aquí al lado tienes pared y atrás hay pared, obviamente, ¿no? La escenografía, todo. Y en ese espacio entre el escenario y el público hay una pared imaginaria. Entonces, si uno tiene un teatro convencional, tiene su texto, pues, aunque se caigan en el escenario, lleguen tarde en el público, hay un bebé llorando, sigues haciendo la obra, ¿no? Sigues bailando tu cueca, tu danza, sigues haciendo. Claro. Pero cuando contamos cuentos, eso afecta directamente, se relaciona directamente con el hecho de la narración. Entonces no hay, esa cuarta pared desaparece. Y ahí la idea es lograr una conexión directa con la gente, con los niños, adultos, a través de diferentes recursos, que es la mirada es fundamental, o el cerrar los ojos, invitar a hacer alguna acción. Y en eso se diferencia, ¿no? De hecho, la idea principal, pienso, es que en la narración oral estamos más relacionados con lo audiovisual, con el cine, que con el teatro, ¿no? Para mí, estamos más relacionados con el cine porque la idea es precisamente lograr lo que le pasó a tus nenes, que es decir, que vean, que crean la imagen, la película en su cabeza. Que uno ingresaba y eres la magia en un lugar muy interesante en esta interacción que se tiene con tanto, como dices, niños, jóvenes, adultos, y como podemos trasladarnos a otra dimensión, a otro tiempo, tal vez donde podamos imaginar, podamos creer esas historias y vivirlas también. Hermano Tincho, en este tiempo de muerto y muerte, y hemos visto también los recorridos que han realizado por distintos puntos de la ciudad de La Paz, en tema de teatro, poder llegar a la población y pueden escucharlos y actuar, ¿no? En algún momento determinado, porque también los seguimos en las redes. Es propicio contar historias en varias partes del mundo. ¿Cómo se incorporan en estas festividades, especialmente recientemente en la festividad de Todos Santos? Claro, lo lindo de contar cuentos es que podemos encontrar nuestro escenario, nuestro espacio en cualquier espacio físico, ¿no? Cualquier espacio para nosotros es un potencial escenario, ¿no? Una sala pequeña, un aula, una plaza, un cementerio, ¿no? Sí. Puede ser un escenario, ¿no? Y segundo, las temáticas, ¿no? Entonces, si hay este tema de Todos Santos, de Navidad, no sé, a las citas, entonces siempre hay historias que surgen desde estas festividades, ¿no? Desde estas prácticas. La vivencia cotidiana son insumos para crear un cuento, para crear una historia, ¿no? De la gente. Entonces, todos estos espacios son potenciales para insertarnos, ¿no? Y hay mucha gente, muchos de nuestros compañeros, pues, que cuentan estas historias, ¿no? De Todos Santos tienen sus historias de muertitos, ¿no? Hay otros que tienen de Navidad, ¿no? A mí no me gusta mucho eso, no, pero, digamos, sí, hay festividades, digamos, yo cuento de Gran Poder, digamos, ¿no? Porque más o menos lo vivencio. Tengo a las citas, que me encanta esa fiesta. Y obviamente el tema de la muerte es como transversal, es increíble cómo la muerte marca en nuestra cultura
muchos de los cuentos, ¿no? Sean infantiles, adultos, alegres, tristes, no importa, es de diferentes, pero la muerte está como siempre presente, ¿no? En las historias. Un tema bien cultural, ¿no? Es bien cultural, sí, siempre está la muerte, vista de diferente manera, ¿no? Por eso puede ser alegre, puede ser triste, puede ser, no sé, política, puede ser de lo que sea, pero siempre la muerte es como un personaje, ¿no? Que está ahí, metida. Y también han hecho proyectos con otros sectores que uno podría decir, no, pero ¿cómo va a ir a escuchar un cuentacuentos, una historia si no escucha? Por ejemplo, las personas sordas. Y hemos visto que también han desarrollado un gran proyecto con este sector. Claro que sí. Con la Nani. Con la Nani que Marcones. le mandamos saludos. Hola, Nani. Ya desde hace muchos años, justo con Nani, tenemos creo que ya 4 espectáculos de cuentacuentos con interpretación en lengua de señas boliviana y hemos hecho 3 talleres de narración de cuentos, contar con las manos, ¿no? Con personas sordas. Entonces ha vuelto un proceso bien como permanente, ¿no? No tanto como quisiéramos, ¿no? Y este último tiempo, hemos acabado hace 2 semanitas, hemos tenido un proyecto que se llama Leer Jugando, que es de acercamiento a la lectura desde una visión lúdica y colectiva, pero con personas sordas y oyentes, ¿no? Mixto, oyentes que no sabían lengua de señas, y sordos algunos niños, algunos mamás, algunos adultos también, jóvenes, interesados en acercarse a la lectura de otra manera, ¿no? Tomando en cuenta, y eso lo fuimos aprendiendo, que las personas sordas, siendo que el español es su segunda lengua, entonces como que se le dificulta el acercarse a los textos en español, ¿no? Porque su primera lengua es el SB, ¿no? Claro. La lengua de señas. Entonces, como cualquiera de nosotros, si aprende otra lengua, claro, tener acceso a un libro es más complicado porque es otro lenguaje, más técnico, qué sé yo, ¿no? Entonces eso es un proceso más largo, ¿no? Entonces, con la gente sorda nos pasaba eso, ¿no? Entonces, lo hemos hecho a través de estrategias lúdicas, de a poquito, que conozcan autores, que conozcan biografías, géneros, ¿no? Cómic, no sé, cuentos, ¿no? Poesía, ¿no? Que la poesía también es otro tema con el tema de las personas sordas, porque la poesía es generalmente más abstracta y el pensamiento de los sordos es más concreto. Entonces ahí hay una gran diferencia y requiere interpretación, requiere muchas cosas, ¿no? Entonces ahí requiere un tratamiento, digamos, ¿no? ¿Y cuál ha sido la reacción después de que las personas han pasado ese proceso de todo ese aprendizaje, intercambio? ¿Cuál ha sido, digamos, el resultado que han tenido ellas? Primero que ha habido, interesante también porque entre otros factores han ido varias mamás con sus hijos. ¿No? Que ha sido otra cosa interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido una aceptación así alucinante, bien positiva, porque ha permitido a los chicos sordos primero abrirse un poco más, ¿no? Abrirse más y que se ha visto eso en el proceso bien concreto, que al principio estaban como calladitos, como cierto miedo de opinar. Y al final las clases hemos terminado así, ellos nomás querían hablar todo, ¿no? Y hacer valer su opinión, y aquí yo digo que esto me ha gustado, esto no me ha gustado, esto podrían hacer así, esto porque es así, ¿no? Entonces, comunicarse. También, cuestionando también, ¿no? Igual a los adultos, a los jóvenes, ¿no? Está bueno eso. Sí, buenísimo, ¿no? Entonces al final el libro y la lectura es un pretexto para lograr eso también, ¿no? Y siendo un espacio de juego también, ¿no? Un espacio lúdico, ¿no? Y no ver como el libro como algo así lejano, como que, no, yo no sé, por ahí no entiendo, no, sino como verlo como un espacio lúdico, ¿no? Había una niña también, bueno, ella oyente, que se motivó con el tema se alucinó con el tema de las historietas, los cómics, y ahora ya está haciendo su cómic, dice. ¡Ay, qué lindo! Yo pensé, cuando lo terminara no sabía, pero ya, ¿cómo se hace? Ya está investigando ahora con el celular, con el internet, cómo se hace, cómo no se hace, ¿no? Entonces, motiva una cosa y lleva a la otra, ¿no? Entonces, esperemos que para ella ya tenga su cómic, su libro, su revista, qué sé yo. Bueno, sí, se genera, ¿no? Toda una creatividad, como que se despertara la creatividad, las ganas de comunicar,
comunicarse. Y uno cuando escucha a veces los cuentacuentos cree que también ya lo puede hacer. Es así. No, de hecho que todos contamos, ¿no? todos contamos. Pero contamos aquí en la reunión de amigos, en el almuerzo con la familia, no sé qué, en el bar, o sea, todo el tiempo estamos contando. Pero tienen una magia especial. Lo que pasa es que eso ya llevado al escenario es otra cosa. Sí. Nada, pero primero hay que creársela. Todos tenemos la capacidad de contar, porque lo hacemos. Ahora, cuando esa historia lo llevas a un escenario para un público que no es tu conocido, a ver, ahí ya les quiero ver. Ya. Sí, claro, ¿no? Porque es como, y ahí aparecen ciertos miedos que son los que hay que trabajar, ¿no? El miedo a ser juzgado, el miedo a equivocarse, el miedo si lo estará haciendo bien, mal, al tema de las luces, ya toda la presión que significa un escenario, ¿no? Claro, ya. Entonces, eso sí se trabaja, ¿no? Y ahí está la diferencia con alguien que se dedica escénicamente a esto. Bueno, Tincho, sí, hay mucho que hablar, pero bueno, en la radio vos sabes que pasa así volando, ¿no? Y los felicitamos realmente, como nosotras como mujeres, como Warmis, nos parece muy importante el trabajo que están llevando adelante, ¿no? El poder superar estas barreras, por ejemplo, el tema de las personas que no hablan, pero sí se comunican a través de las señas, me parece un avance bien importante. Yo creo que hay que continuar con ese. No, definitivamente, ¿no? Y ahora que es una lengua oficial, con más empeño. Ya para esta parte final, tu mensaje, y bueno, ¿tienen alguna actividad próximamente? Puedes hacer la invitación. Sí, dos invitaciones. Uno para este domingo, que vamos a tener la presencia del narrador cochabambino José Marcelo Rebollo, con Angelitos, cuentos para querubines. Así se llama su espectáculo, este domingo 9 de noviembre, a las 4 de la tarde. La entradita es económica, 20 bolivianos, incluye una gelatinita para todo el público. Y están invitados en la Cueva de Cuentacuentos. Quedamos en la zona de Miraflores, aquí en La Paz, en la calle Extensión Poznanski o calle Levi, esquina Illimani, del Seduca a la vueltita, ¿no? A una cuadra del estadio. Y la otra invitación es que quiero hacerles después para todos los grupos colectivos que necesitan un lugar para reunirse, para trabajar, para conversar, para hacer cualquier cosa. Estamos con las puertas abiertas, ¿no? Solo es cuestión de contactarse. Solemos tener los conversatorios de este colectivo de mujeres Warmi Huaco también en la cueva. Vamos a tener uno en noviembre. Y en diversos colectivos también. De las doblas también hemos tenido conversatorios. Entonces el espacio, la cueva, así toda chiquitita que es, pero se abre como una cueva de Batman. Yo digo, uno aprieta un botón y ¡pum! Se transforma y a las necesidades de quien venga. Qué maravilla. Entonces está hecha la invitación. Tincho, te agradecemos un montón. Hasta el próximo encuentro aquí con las Warmis. Claro que sí, claro. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Un jalaya. ¡Jalaya! Escuchas las Warmis. Maininah kochuh ñankaksa, warminaksa maitah para kiwa. Chichi ropa untawi, ukah wainakas lurapsi, maderampi sillah a lurapsi, hurampi champakawi lurapsi. Uka economía circular satakiwa, unati ukiti ukampi chama, umnakasi, mayampi aknakasi, ukamaraki pachamamampi aksatañani. Haniwa taki kuchusa uka hukampi hakanyatakiu lurasi kunham luraña maitawa hakasaña maitawa warmikunaka economía limpiampi saratapsi haniu taki kuchu ukiti taki maitasi soma hurakitaki. Action Aid Bolivia y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Cooperación Extremeña AECSID. Continuamos con las Warmis. En su programa Warmis, Voces de Resistencia. Y en este episodio del podcast de las Warmis Bolivia nos vamos al sector Voces de Resistencia. Vamos a conversar con un centro cultural que está en la Chura Tarija. Vamos a charlar ahora con Cintia Mamani. Ella es coordinadora del colectivo Anjirú
y también con Janet Castro, que es también parte de este Centro Cultural Quimba, La Quimba, que produce diferentes actividades, nos van a estar contando, y justamente ahora cumplen 2 años de creación. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, gracias por estar con las Warmis Bolivia. Muchísimas gracias a todas las Warmis de todo el territorio nacional de Tarija, es un gusto saludarles desde Tarija. Es la verdad que un gusto, un placer estar aquí para responder a sus inquietudes. Bien, hemos estado viendo que tienen mucha actividad a través de las redes sociales, hemos podido identificar algunas actividades que pues tienen mucha coincidencia con lo que abordamos en el programa. Y precisamente vimos que en esta festividad de Todos Santos, ustedes hicieron una actividad muy interesante que pues la nombraron por los feminicidios y los genocidios. Cuéntenos un poco cómo ha sido esta actividad, qué les ha movido, les ha inspirado a hacer ella. Muchísimas gracias. Comentarles que sí, en el marco de lo que significan varias actividades que estamos desarrollando en el Centro Cultural La Quimba, que es una iniciativa autogestionada por mujeres, colaborativa. Estamos precisamente celebrando 2 años de aniversario en esta semana, 2 años de esta apuesta por convertir a un espacio, una casa cultural, en un territorio libre y de encuentro, donde el arte también desde un acto político se traduzca también en una forma de organización amorosa dentro de lo que significa, por ejemplo, el trabajo que desarrollamos en esta casa cultural, pero también de resistencia, de protesta, de propuesta. Y en ese sentido, una de las acciones tiene que ver con este altar que en el marco del rescate de la identidad cultural de nuestros pueblos y también de nuestra historia y de nuestra querida Bolivia, pues hemos puesto este altar comunitario de Todos Santos para también hacer memoria colectiva de aquellas víctimas cuyas vidas han sido cegadas por la violencia machista, por la violencia feminicida, pero también por esta atrocidad que se vive a nivel mundial, como es el genocidio en Palestina, el genocidio en Sudán también, que está atravesando esta situación, una realidad tan dura que lamentablemente de la cual somos testigos todo el mundo, y que está pasando, ¿no? Que se está transmitiendo en vivo y en directo esta lamentable situación. Entonces, este altar ha servido un poco para poder hacer memoria colectiva, memoria de ellas, de ellos que han perecido frente a este tipo de violencias, desde la música, desde el compartir colectivo. Ha sido un altar en el que han venido, por ejemplo, compañeras, hermanas de víctimas de feminicidio en Tarija, que nos han acompañado, que hemos hecho un poco de música, también un poco de conversa sobre la importancia de esta ritualidad que es tan fuerte en nuestro país, ¿no? Entonces eso hemos compartido justamente también rescatando estas identidades y culturas de nuestros territorios. Bueno, importante poder situar lo que mencionabas. El arte también se convierte en un acto de protesta, de reivindicación, y estamos en momentos en los que los derechos tienen que ser reafirmados. El derecho a la vida, por ejemplo. Por supuesto, los feminicidios que golpean a muchas familias, dejan huérfanos. Es fundamental tener esa memoria colectiva. Y ustedes acompañaron eso con música, con una canción que justamente escuchábamos muy sentida. ¿Quiénes han generado este tema musical, esta composición? ¿La han interpretado? ¿Son parte también del colectivo? Bueno, estaban ahí nuestro profesor Daniel Vargas, que es un profesor de canto dentro del Centro Cultural, pero también desde una colectiva aliada que es el ensamble Imaibé, que son jóvenes que desde la música también hacen una trinchera de revolución artística y cultural dentro de lo que significa, por ejemplo, el cantar contra estos aspectos que tienen que ver con la violencia machista, con las injusticias. Entonces el ensamble Imaibé se ha sumado a esta iniciativa y nos ha acompañado de esa manera. Ustedes en el Centro Cultural La Quimba se han juntado para generar este espacio de encuentro, como decían, de manera voluntaria. ¿Cómo se han encontrado? ¿Cómo nace? ¿Y cómo es también la recepción en Tarija del espacio?
Bueno, en realidad sí, nos hemos agrupado mujeres que tenemos diferentes, se puede decir, servicios. Por ejemplo, algunas somos para el sanar del alma, con constelaciones familiares, con diferentes tipos de terapia, también hay yoga, también hay a veces encuentros de mujeres en cánticos, también existe a veces las clases de canto, clases de violín. Antes había también dibujo para niños. Entonces son diferentes, se puede decir, emprendimientos que tenemos cada uno para hacer esta casa una casa segura, para que todos los que vengan aquí se sientan como en familia, porque en realidad eso es una familia, y como en una familia hay diferentes personas profesionales, ¿no es así? Entonces eso estamos tratando de hacer, de que todos nos sentamos bien y nos sentamos parte de este equipo. Yo puedo ir a buscar diferentes estos talleres, estos espacios. Cualquier persona puede acercarse y ser parte del centro cultural así de manera voluntaria. Me imagino que hay por épocas diferentes actividades. Así es. Por ejemplo, en vacación se llega más a los niños por el tema de las clases de canto, de violín, de dibujo. Y ya cuando no hay vacaciones, bueno, también hay las terapias. Llegan algunas amigas terapeutas que llegan de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz, o sea, van rotando. Y cada persona que llega a este espacio es bienvenida, digamos, ¿no? Entonces también hacen un aporte. A veces hay aportes voluntarios, a veces hay aportes que son ya como más fijos. Entonces, de acuerdo a eso, ya se van acomodando aquí a los horarios y al tiempo de la quimba. ¿Y de dónde nace el nombre de la quimba? La quimba, por ejemplo, en Tarija y en todo el país, ¿no? Existe una expresión identitaria del folclore muy importante como es la cueca. Y en la parte del medio, la cueca tiene la quimba, ¿no? Que significa el encuentro. Entonces, a partir de lo que decía Janet, por ejemplo, hemos querido dar este nombre, la Quimba Tarija, que significa la Casa Cultural de Encuentro en Tarija. Como decía Janet, nuestro espacio es la expresión de que la autogestión colaborativa es posible, más aún en los tiempos de crisis que vivimos, porque actualmente la Quimba Cultural Tarija, por ejemplo, trabajamos alrededor de 12 mujeres, la mayoría mujeres jóvenes, autogestionamos ingresos, autogestionamos trabajo, en algunos casos como un ingreso principal, en otros como un ingreso también secundario para poder sobrellevar la crisis económica que vive nuestro país. Hace poquito, junto a una iniciativa que hemos denominado Mujeres Hilando Economías, Culturas y Saberes, hemos aperturado también en esta Casa Cultural un mercadito ecológico cultural que está destinado a ayudar a comercializar productos, por ejemplo, de compañeras emprendedoras, ¿no? Emprendedoras en diferentes áreas, emprendedoras de jaboncillos, de tejidos, de arte guaraní, de arte huenayé. Entonces es un desafío muy grande hacia adelante para también poder ayudar a poder visibilizar y comercializar estos productos como las mermeladas y todo eso. Entonces son diferentes iniciativas que también nacen a partir de esta crisis económica que vivimos, desde la autogestión colaborativa y desde lo que significa compartir un espacio común, una casa de la que pagamos servicios, pagamos alquiler, pagamos y también hemos armado todo lo que tenemos con aportes, con voluntarios, poniendo cada una que habitamos esta casa y que trabajamos en esta casa un poquito para poder abrirla hacia el público, ¿no? Pero también está abierta a grupos de jóvenes, organizaciones de mujeres, que si no tienen para un aporte económico, por ejemplo, igual se puede hacer un aporte de intercambio, un aporte recíproco. Me acuerdo que en alguna ocasión al inicio, por ejemplo, venía un programa de unos jóvenes que hacían educación ambiental y todos los niños que participaban del programa nos han regalado plantitas que hoy han crecido y adornan nuestra casa, ¿no? Entonces, la Casa Cultural, creo que esa apuesta ha sido súper importante dentro de lo que significa el nacimiento de este espacio cultural y que esperamos se continúe profundizando. Bueno, entonces están generando un tejido de emprendedoras, mujeres que también acuden con diferentes saberes para compartirlos, jóvenes que están trabajando en el medio ambiente. También están haciendo esta relación con mujeres de pueblos indígenas.
Así es, así es. Justamente como decía Cintia, recién tuvimos un encuentro en esos intercambios y fuimos a Villamontes a conocer, ¿no? Tuvimos un intercambio con la red de lucha contra la violencia de Villamontes, entonces fue una experiencia maravillosa porque conocimos mujeres que están en la lucha, ¿no? De esto de querer rescatar el valor de la mujer, ¿no? Y también fuimos a los pueblos Huenayec, donde vimos su arte, y es increíble cómo esas manos hacen esos trabajos tan maravillosos. Entonces es un intercambio que hacemos, como decía Cintia, entre lo que hacen allá y lo que hacemos nosotros, para tratar de que todas sigamos un bien común. Y en el tema de medio ambiente, justo hablaban de eso, y la crisis climática, todo esto que se está generando en Bolivia, en el mundo, también han incursionado trabajando en este tema que pues atrae la atención porque estamos ya sintiendo los efectos, no solo la crisis económica, sino la crisis ambiental también. Así es, por ejemplo, una prioridad dentro de lo que significa nuestro mercadito ecológico, cultural, tiene que ver también con estos emprendimientos que son amigables con los bienes naturales, con la naturaleza, desde las alternativas que se pueden construir y tejer desde lo biocultural también, para nosotras es fundamental. En el caso de esta experiencia que hemos tenido, gracias a un pequeño fondo que hemos ganado a nivel nacional junto al Fondo de Mujeres Bolivia Aptapi Jocueti, hemos podido conocer, por ejemplo, las realidades de los territorios indígenas que resisten desde sus expresiones de arte y cultura, pero que también resisten en territorios que están fuertemente afectados por la crisis climática, por todo lo que ha significado la extracción de los hidrocarburos en el Gran Chaco tarijeño y todo lo que ha dejado a su paso esta realidad. Entonces, realmente, por ejemplo, detrás de todo lo que significa el poder comercializar y adquirir un servicio de mujeres guaraní o huenayé, tiene que ver con historia, tiene que ver con estas injusticias socioambientales de las cuales también son víctimas o recaen las consecuencias doblemente. Las vivimos en la ciudad, pero vivir, ser mujer y ser mujer indígena o ser mujer campesina también tiene otras características particulares donde a veces se profundizan ciertas brechas de desigualdad en los territorios. Entonces, esto también es parte de los procesos de reflexión que estamos tejiendo en la Casa Cultural. Es por eso que para nosotros ha sido súper importante intentar conectar con ellas para traer su expresión de arte a nuestra casa y ayudar a comercializar. Por ejemplo, ahí en el fondo de Janet, ustedes tienen un atrapasueño Huenayec, por ejemplo, ¿no? Que no fácilmente se lo encuentra en Tarija, pero que sí en nuestra Casa Cultural pueden ustedes adquirirlo, por ejemplo, ¿no? O puede la población adquirirlo y también conocer un poco más de su historia, de la historia de las mujeres que son defensoras de derechos humanos, defensoras ambientales también de estos territorios en resistencia. Sí, justamente hay una historia que viene desde Tariquía, de la reserva de Tariquía, de las mujeres que están defendiendo el territorio ante posibles amenazas de explotación de la naturaleza, ¿no? Y con proyectos que pues son extractivistas y que a todas luces dejan, en lugar de desarrollo, dejan bastante daño por donde pasan. ¿Trabajan también con estas compañeras defensoras ambientales? Hemos tenido, les comento que en el mercadito biocultural también que tenemos aquí en La Quimba, tenemos productos de las defensoras ambientales de Tarquía, por ejemplo, unos jergones que son como las alfombras para los caballos, para montar el caballo, que hacen las compañeras también. Ellas, por ejemplo, dejan aquí estos productos para que podamos ayudarles a comercializar y obviamente cuando se logra vender es un ingreso también importante para ellas, mermeladas de esta zona también. Y dentro de lo que significa un poco el espacio, también hemos tenido varios encuentros junto a defensoras ambientales con la producción de documentales como La Resistencia de Chiquiacá, que habla sobre esto que mencionas, estimada compañera, que tiene que ver con la resistencia de las mujeres para proteger esta importante reserva natural dentro de lo que significa el ecosistema, pero también lo que significa todos los bienes naturales que lo alberga y lo que significa ser mujer y defensora ambiental, que además hoy por hoy están procesadas y criminalizadas por defender el territorio. Entonces
son parte de nuestros espacios de reflexión, que queremos apostar con alternativas también más allá en proyectos futuros que tengan que ver con el ecoturismo comunitario, con rescatar estas identidades y culturas que son parte. La Quimba tiene un área que se llama Mujeres y Culturas y tiene que ver con este rescate y este enfoque diferenciado de trabajo, ¿no? Desde el sentir y pensar de mujeres defensoras ambientales, pero también de toda esta riqueza que tienen los bienes naturales en Tarquía. Esperamos que más adelante se materialicen también estos sueños que tenemos, ¿no? Como proyectos. Bueno, felicitarles por este trabajo y hay mucho por hacer, tanto en los emprendimientos, la actividad cultural, el arte. Generar estos espacios de encuentro realmente son una esperanza que nos queda hacia adelante, sobre todo para las mujeres, las juventudes que se necesitan apoyar en todo sentido, generar esos lazos de sororidad, solidaridad. Les agradezco mucho por haber conversado en el podcast de las Warmis. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Warmis Powers, Warmis Valientes, Poderosas. Muchas gracias. Estamos en Tarija, por si acaso el Centro Cultural queda en la calle Virginio Lema. Casi Méndez, es muy céntrico en la ciudad de Tarija y es un espacio abierto donde quienes necesiten emprender algo, quieran reunirse, construir sueños, está siempre abierta esta casa cultural. También en las redes sociales. Así es, también. En la Facebook. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Un abrazo hasta Tarija. Muchas gracias al programa, a TV y gracias. Lo que otros desechan, nosotros lo transformamos. Con ropa reciclada hacemos nuevos vestidos. Con madera usada fabricamos muebles. Con botellas creamos arte. Eso se llama economía circular. Aprovechar al máximo cada cosa. Reciclar, reutilizar y convertir residuos en oportunidades mientras cuidamos a la Pachamama. A veces lo que se desecha es justo lo que puede dar vida a algo nuevo. Cambiamos la forma de producir, cambiamos la forma de vivir. Mujeres indígenas liderando economías limpias y sostenibles. Action Aid Bolivia y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Cooperación Extremeña AECSID. Es tiempo para escuchar La Fuerza Colectiva. Muy bien, y a partir de este momento nosotras ingresamos a nuestro sector de fuerza colectiva y establecemos un contacto hasta la ciudad del Alto con el espacio Hualiqui y junto a su representante, el hermano Juan Carlos Calle. Bienvenido al programa de Warmis Bolivia. Entendemos que hay actividades muy importantes a las cuales ustedes están sumando y esa actividad se ha denominado Venta de Arte para Palestina, justamente ese fin de mes, 27 y 28 de noviembre. Bienvenido, Juan Carlos. Muy buenas tardes y mucho gusto, pues, y muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, hemos visto que tienen una actividad importante para este fin de noviembre que tiene que ver con la venta de arte para Palestina. Contanos en qué consiste la actividad. Bueno, esta venta de arte consiste en vender obras de arte que han sido donadas por varios artistas que han participado en varias exhibiciones en la Galería de Arte de Éter, la que queda cerca de la Plaza del Estudiante, en la Landaeta. Y lo recaudado en esta venta va a ser donada a los afectados. De eso se trata esta actividad. Y están participando 25 artistas con más de 45 obras, es más. Entonces, tenemos una gran expectativa de que la gente pues apoye y también venga a comprar y consuma arte. Y claro, van a ser precios accesibles. Más bien, no hay que aprovechar, hay que aprovechar esta oportunidad para la adquisición de lindos trabajos. ¿Qué artistas están participando con sus obras? ¡Wow! Son varios, te cuento. Ahorita cometería el pecado de no mencionar a uno.
Luis Gómez, que es dueño de la Galería Éter, ¿no? Y bueno, trabajando de la mano con Waliki, pues está llevando a cabo esta actividad. Y pues te cuento que son muchos artistas, entre ellos Mario Conde, Diego Morales, Álvaro Saavedra, también está Santos Winston, está también Leslie Molina y una variedad de artistas. Todos estos artistas están apoyando a esta actividad benéfica para Palestina. Sabemos que están integrándose más espacios culturales, en este caso ustedes como el espacio Waliki. ¿Cómo ustedes también están viendo qué papel juega la cultura y el arte en la construcción de poder hacer empatía, solidaridad internacional frente a lo que están atravesando los hermanos allá en Palestina? Bueno, el arte juega un papel muy importante, ya que pues toma parte en la construcción social y también en la concientización de nuestras acciones. Y pues en ese sentido las personas son muy conscientes de lo que está pasando y también son muy sensibles. Y la sensibilidad del artista pues no puede faltar en esta actividad, ya que también tiene un deber de apoyar a un pueblo que también está siendo sometido. Y por esa misma razón esta iniciativa de la Galería Éter a cargo de Luis Gómez y otros aliados allá de Palestina, pues se están uniendo para por lo menos llevarles algo de dinero por las ventas. Entonces la sensibilidad del artista no puede faltar y es la que debe contagiarse, es la que debería ser difundida siempre y todos deberíamos tener la misión de consumir arte. ¿Por qué? Porque los artistas trabajan su sensibilidad a través de sus trabajos. Pues actividades como esta se van trabajando siempre en el sentido de que el arte sea pues popularizado y consumible y sea accesible para todos, ya que el arte pues toma parte importante para la construcción de una sociedad linda, bella y muy productiva. Entonces, las personas que quieran participar y ir a ver estas obras de arte, sumarse a esta campaña por la paz, por la humanidad, ¿dónde deben ir? ¿Qué días? ¿En qué horarios? Bueno, pueden comunicarse al número 701-83-690. Repito, al 701-83-690. Vamos a estar vamos a estar recibiendo más obras de arte y claro, dándoles sus recibos correspondientes y las garantías que corresponden para que ellos también estén seguros de que lo que va a ser vendido va a ese destino al que se los estamos diciendo. Entonces, esperemos que se sumen muchos más artistas, pero más allá de que se sumen más artistas, necesitamos que se sumen también muchas personas que quieran consumir arte. Muchas gracias, Juan Carlos, te agradecemos por este contacto y vamos a estar pendientes del evento para poder conversar después cómo ha sido toda esta campaña por la paz y la humanidad. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. También, aparte de Éter Galería, también se puede unir y el espacio Waliki de manera conjunta a otras colectivas y poder así llegar a más artistas, a más población que pueda participar y por lo menos aportar con un granito de arena y poder ayudar a nuestros hermanos. Un abrazo grande y un hayaya grande hasta la Ciudad del Alto. Hasta luego. Escuchas Las Warmis. Y así de esta manera hemos llegado a la parte final de su programa y podcast de Warmis Bolivia. Les hemos presentado varios temas variados para este programa. Esperamos que este episodio les haya gustado bastante. También es hora de despedirnos de nuestras emisoras que fielmente cada semana retransmiten el programa de Warmis Bolivia. Debemos saludar a Radio Estudio en la Ciudad del Alto. También saludamos a la Red de la Diversidad Huaynatambo en la Ciudad del Alto, Yemba Tirenda en Tarija y Zipas Tambo en Sucre. También un abrazo grande a la Agencia de Información Chuquisaca, Radio Adich FM en Sucre.
Red Yungas de todas las comunidades que se adhieren y a sintonizar este podcast de Warmis Bolivia. Y otro abrazo grande a todas las comunidades, a toda la población que nos sintoniza en el Parque Madidi y nos sintoniza a través de Radio Río y Radio Tacana en Rurrenabaque. Radio Integración en La Plata, Argentina, también sintonizándonos, la red de comunicadores populares del Mercosur con las compañeras de el área de género, Informa Bolivia en Santa Cruz, Radio La Zona en Cotoca y las páginas digitales de noticias Aigún Bolivia y Bolivia Nueva. Pues nos pueden seguir en varias redes sociales. Por supuesto, estamos en Facebook, estamos en YouTube, en el TikTok y en Spotify. Nos pueden sintonizar en cualquier horario del día y nosotros ahí acompañándoles con estas entrevistas y desde Bolivia para el mundo. Nos pueden mandar también sus propuestas al correo electrónico warmibolivia7@gmail.com. Agradeciendo siempre a todos quienes se comunican para hacernos llegar sus comentarios, sus críticas a veces también son muy bienvenidas. Así entonces llegamos al cierre y volveremos la siguiente semana. Un gusto estar con todos ustedes. Que tenga buen resto de jornada. Permiso. Hayaya. Hayaya. Me gusta la castaña, me gusta. ¿Quién y cómo diciendo, ey si wey cerita, dejando tu pueblo, así estás caminando. Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón, ¿quién eres tú?